La humanidad ha intentado a lo largo de la historia encontrar la verdad en la filosofía, la ciencia, la religión y el propio razonamiento humano. Sin embargo, la Biblia afirma que el ser humano no nace con la verdad en su interior, sino con una naturaleza caída que lo inclina al error y a la mentira. Entonces, en este tema nos indica, la humanidad en su condición de caído busca la verdad en opciones equivocadas. Según las Santas Escrituras, aclara que nadie nace con la verdad. Vamos a ir a las referencias bíblicas, ¿qué es lo que nos dice? Dice la Escritura, y aquí yo nací en iniquidad y en pecado, me concibió mi madre. El salmista afirma que había sido formado ya en pecado. El mismo Pablo en el Nuevo Testamento también afirma en cuanto sobre este tema. Dice la Escritura, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Además, en el versículo 12 continúa diciendo, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la humanidad llega a desviarse y empieza a servir a los dioses muertos? Conociendo la verdad, algunos se apartaron porque por falta de conocimiento espiritual. Además, el apóstol Pablo con estos versículos quería indicar que el hombre sin Cristo está perdido. Por eso, en la vida encontramos diferentes razones. Cuando un hombre pretende construir su propia verdad, cae en el relativismo, donde cada uno piensa tener razón. Pero al fin, el fin es confusión y muerte espiritual. Podemos ver en Jeremías capítulos 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Hay personas que buscan la verdad en personas, que las mismas personas no tienen una absoluta verdad en esta vida. Nadie dijo que Él es la verdad, sino que siempre la Biblia aclara que en Jesucristo se encuentra la verdad. Además, en Proverbios nos aclara, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Es decir, el problema central que es el hombre al despreciar a Cristo, la única verdad absoluta. Cuando desprecia a Cristo, entonces pierde el valor pedagógico de la vida misma. Los fracasos, las pruebas, las victorias que Dios permite para formar carácter son mal interpretados o despreciados. De esa manera, algunos toman un camino equivocado para encontrar la verdad. Con el tiempo llega a ser frustrante, llega a ser confusión para muchas personas. Por tanto, con este tema, lo que queremos llegar es demostrar que Cristo es la única verdad absoluta, que el aprendizaje en la vida espiritual, moral y práctico solo tiene sentido bajo su guía. Sin Cristo todo conocimiento humano se vuelve limitado, todo éxito es vano y todo fracaso carece de enseñanza. Entonces, la Escritura nos dice, más adelante vamos a ver qué es lo que la Escritura aclara respecto acerca de la búsqueda de la verdad de la humanidad. Si la humanidad no entiende que Cristo es la única verdad absoluta en el aprendizaje, tanto sea espiritual, moral, práctico, entonces llega su fe al relativismo, pensando que cada uno tiene su verdad. Y esto es un gran error. Además, en este mundo, todos están en busca de la verdad. Sea rico, sabio, pobre, los insensatos también buscan la verdad. Las ciencias también buscan la verdad sobre la creación, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre la condición humana. Siempre la gente se pregunta, ¿por qué? Cuando dice por qué, está buscando una razón, una verdad, pero muchas veces buscan en caminos equivocados. Cuando uno acude caminos, fuentes equivocados, ignorando a Cristo, pone en riesgo su propia vida por el futuro. Muchos desprecian a Cristo, que Él es la verdad, y algunos buscan la verdad en otras cosas, puede ser experiencias o en otras cosas. Por ejemplo, habíamos indicado
que la verdad solamente está en Cristo y no en otras cosas. Por ejemplo, podemos leer en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es decir, cuando no se reconoce a Cristo la verdad, se invierte y la mentira se convierte en una norma. Es decir, que Cristo no debe ser ignorado en la vida personal. La Biblia enseña, nos lleva a la única verdad, nos explica en las Escrituras, tanto en el Nuevo Antiguo Testamento, que toda la humanidad necesita las enseñanzas de Jesucristo. Por tanto, en primer lugar, vamos a ver lo siguiente. Dice, todos necesitan la verdad, si es que lo tiene una verdad relativa que no satisface. Esa es la realidad hoy en día. En primer punto veremos el aprendizaje de la verdad a través de Cristo y el nuevo nacimiento, que es lo que nos dice la Escritura respecto a este tema. Dice lo siguiente, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Colosenses 1:9, el apóstol Pablo destaca que el conocimiento de Dios, conocer a Cristo, es muy primordial para un cristiano a través del nuevo nacimiento. Es decir, esto se llama la ciencia divina. Llenar el conocimiento no es el aprendizaje. El aprendizaje tampoco en la vida no es solo el académico, es tener la información en la mente. Eso no significa que ha aprendido, solo es retener el conocimiento. Pero lo que Pablo quería es que la humanidad llegue al conocimiento divino. Otro punto, la misma carta explica, para que entéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. La Escritura es tan clara y la Biblia exige a la humanidad, primero sobre todas las cosas, uno debe conocer la ciencia divina, conocer a Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Conocimiento de Dios consiste en conocer su voluntad, lo que Dios tiene plan preparado para toda la humanidad. Además, en otra carta, Pablo sigue mencionando, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, tanto para reprender, para corregir, para instruir en justicia. En Colosenses decía, el ser humano necesita aprender en cuanto a lo espiritual. Aquí en la carta también Pablo dice que toda persona necesita de la palabra de la Escritura en cuanto nos forma en el carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestro ser. El versículo 17 continúa diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado, o sea perfecto, equipado para toda buena obra, o sea apto para toda buena obra. Esto es lo que Dios quiere de todos nosotros. Y además, en Mateo capítulo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Son versículos que nos enseñan 3 puntos. Primero, aprender en lo espiritual, en lo moral y en lo práctico. Todo esto se encuentra en Cristo. ¿Cómo puede uno llegar a aprender o alcanzar la verdad? Es a través del nuevo nacimiento en Cristo. Fuera de Él no tiene sentido. Puede haber muchas investigaciones, puede haber razonamientos humanos, pero esta verdad no satisface al ser humano. Punto 2. Dios usa la vida misma como instrumento para dar a conocer la verdad. Esto consiste en adquirir a través de la reflexión sobre las experiencias. Incluye tanto lecciones de éxito como de fracaso. En otras palabras, quiero decir, la vida es parte del proceso de aprendizaje. Como dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados
conforme a su propósito. Conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir? Tanto los éxitos como los fracasos, las pruebas como las victorias son parte del proceso de formación espiritual en las manos de Dios. En esta vida nada es inútil. Todo tiene valor pedagógico cuando vivimos bajo la mirada del Señor Jesucristo. El siguiente versículo continúa diciendo el mismo Pablo. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. El fracaso, la corrección, prueba son instrumentos divinos para madurar. Dios utiliza la vida misma para enseñarlos la verdad. Sean positivas o negativas, tiene un profundo objetivo, el cual es explicarnos la verdad. El mismo sabio Salomón menciona respecto a este tema, diciendo, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad. Considera. O sea, ¿qué quiere decir? La prosperidad, o sea, momentos buenos o momentos malos, ya uno debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Todo puede ser el fracaso, la corrección, son instrumentos, como habíamos mencionado, es decir, cada proceso, cada parte de la vida es una escuela de Dios donde nosotros aprendemos, reflexionamos y llegamos a entender y comprendemos que nosotros debemos depender solamente de Dios. Podemos ver un ejemplo en el Nuevo Testamento sobre el aprendizaje desde la experiencia, desde la vida real. El apóstol Pedro, según en su lógica teoría, decía que podría ser fiel e incluso prometió ser fiel a Cristo. Pero en el momento llegado no pudo, sino negó 3 veces. En Mateo capítulo 26, 69, 75, explica cómo la experiencia de Pedro nos indica que la humanidad a veces puede tener la razón, pensar, pero no es completamente real. Fue un dolor, una vergüenza, un fracaso espiritual en cuanto al Pedro, pero desde ahí, más adelante, Pedro aprendió lo que es confiar en él. Más adelante, después del capítulo 2 de Hechos, apóstol Pedro comprendió que solamente dependiendo de él, de Cristo, podía llegar a ser fiel. Pero antes su verdad era limitada y luego equivocada. Quería enfrentar las cosas con su propia manera o con su propio esfuerzo. La vida, cada etapa de la vida tiene un objetivo, donde debemos considerar, reconocer, trae una enseñanza profunda. Por ejemplo, ¿cómo podemos aprender? ¿Cómo se aprende de la vida? Requiere una actitud ya de voluntad constante. Requiere una disciplina espiritual, es decir, reconocer, reflexionar sobre cada situación, sea buena o mala, porque cada situación tiene un mensaje o una enseñanza. Como dice en Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, ese es sabio. Aún la naturaleza misma a la humanidad enseña. Aún la creación enseña al ser humano acerca de la verdad. Uno debe preguntarse entonces, reflexionar sobre las experiencias, ¿qué me enseña esto? No solo es vivir, sino procesar lo vivido y sacar enseñanzas porque Dios tenía algo en esa historia. Con esto quiere decir Dios habla a través de las historias. El error es un maestro cuando asume con humildad. Los éxitos vividos son los que nos motivan a vivir con ganas y continuar con ánimo en esta vida. Tanto lo bueno, lo positivo, uno puede convertirlo en una oportunidad de aprendizaje y enseñanza. Proverbios capítulos 24, verso 16 dice lo siguiente: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. La Biblia nos enseña, como también el sabio Salomón indica, cada caída o cada momento de crisis no debe ser considerado como un fracaso, es decir, no es el final, sino solo es un comienzo. Los grandes hombres de la historia, desde Génesis a Apocalipsis,
han sido hombres que han iniciado su carrera espiritual, a veces con muchas flaquezas, pero han culminado, han terminado esta carrera con grandes éxitos. Por eso la Biblia dice, el objetivo siempre es levantarse, levantarse, levantarse. Y no quedarse caído, sino levantarse. ¿Por qué? Cada área de nuestra vida debe ser aplicada. Es decir, la Biblia es un manual de escuela en la vida donde nos enseña. En cada momento de nuestra vida debemos escudriñar la Escritura, leer la palabra, porque esa es una forma, un camino para poder entender también. Todo esto se debe hacer bajo la guía del Espíritu Santo. Tercer punto, el aprendizaje desde otras personas. La enseñanza puede venir de diferentes maneras. Dios tiene planes. Hemos dicho, primero conocer a Él, tener conocimiento de una forma. Luego hemos aprendido que a través de la vida real, Dios también habla para enseñarnos la verdad. Pero Dios también usa otros caminos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ya la enseñanza provenía en el hogar. En el hogar, como dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6. Dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón. Además, continúa el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Según la cultura hebrea, esto era muy principal. La enseñanza de los padres hacia los hijos era primordial en cuanto al conocimiento divino. La Biblia nos encamina hacia la verdad. Estas palabras que yo te mando, dice, es una orden, ¿verdad? Discipular a los demás. Los padres son instrumentos hoy en día donde Dios ya da autoridad para transmitir la verdad a las siguientes generaciones. Otro punto también en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo, carta a los Éfesos, dice lo siguiente: Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios en este mundo ha establecido diferentes niveles o diferentes puntos, ya, o diferentes personas con diferentes especialidades. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Hoy en día están cumpliendo. También se manifiesta Dios a través de las personas. ¿Cuántas veces hemos recibido las enseñanzas o la verdad a través de un pastor o de un maestro? Pero, esto, ¿qué nos quiere decir? Dios da a los líderes la sabiduría, a los maestros, pastores, para transmitirnos la verdad, para edificarnos. ¿Cuál es el propósito de este versículo? El versículo 2 y continúa diciendo: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Dios no quiere que nosotros vaguemos en este mundo como Israel durante 40 años. Vagó, pero no quiere Dios de esta manera que conozcamos a temprana edad la verdad que es en Cristo. Además, la Escritura no solo queda ahí, sino que la Escritura sigue explicando en Proverbios capítulo 19, 20. Escucha el consejo, acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. También se puede aprender no solamente de los papás o de los pastores, sino también de aquellas personas que ya han experimentado y ya han vivido. Como dice una frase: el sabio aprende de los errores de los demás. Por eso es necesario consultar los consejos, no solo aprender solamente de los papás o de otra fuente, sino que también respetar, reconocer de aquellos sabios que han vivido y han alcanzado la plenitud en cuanto al conocimiento de Dios. Como dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Es decir, debemos estar dispuestos, atentos para aceptar los consejos. También a través de este camino podemos encontrar la verdad. Antes de terminar, quiero citar algunos pasajes bíblicos
donde nos aclara qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Los métodos humanos pueden fallar, mas Cristo, la verdad, está disponible para todos, para poder entender nuestra condición espiritual y con su verdad llevarnos a la riqueza espiritual. En el Evangelio de Mateo capítulo 7, 28 dice lo siguiente: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. La verdad, Jesús era un maestro. Dios nos ha hablado durante toda la historia en el pasado, a través de los sueños, visiones, a través de la naturaleza, a través de los profetas. Pero en este mismo tiempo, ya el mismo Cristo vino, dice, para enseñarnos, comunicarnos la verdad. ¿Por qué? Porque en Él está la verdad, Él es la verdad. Y cuando estaba aquí en la tierra, Él enseñaba, dice como en la Escritura, versículos 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús no solo enseñaba cuando aquí estaba en la tierra, enseñaba el conocimiento humano, sino que Él ha traído el conocimiento divino, enseñaba con toda autoridad. Es la única confianza que hay en quien nosotros podemos tener confianza. Con esto quiero decir, aprecia las enseñanzas de Cristo para no ser preso de las mentiras. Ese es el paso número 1. Aprecia las enseñanzas de Cristo para no ser preso en la mentira. Número 2. Lee la Biblia, analiza, porque ahí encontramos la verdad que nosotros buscamos. Salmos 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En otras palabras, en este mundo de caos, tiniebla, la Biblia, la palabra, las leyes, los mandamientos de Dios son como una iluminación que ilumina nuestra mente. Muchas veces la humanidad tiene una mentalidad tenebrosa, oscura, pero a través de la palabra llegamos a comprender la verdad. Paso número 3. Aférrate del conocimiento divino, que es la verdadera ciencia que imparte. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Santiago 1:2, hemos dicho, cada etapa de la vida tiene ya enseñanzas verídicas. ¿Por qué? Porque dice aquí: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. No debemos tomar algo negativo las diversas pruebas, sino algo positivo, porque en ella están muchas bendiciones. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, produce paciencia. Paciencia no se lo recibe de noche a la mañana, sino es a través de las pruebas donde Dios otorga la verdad. Lo siguiente versículo dice: y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Dios quiere formar personas hechos, completos, cabales, dispuestos para toda buena obra, pero utiliza la vida real. La vida real, cada proceso de nuestra vida es utilizado como instrumento para enseñarnos la verdad, para formarnos. Por eso decía, debemos tomar en cuenta cada etapa de nuestra vida, porque trae un significado espiritual. El siguiente punto, 14:15 de Proverbios. El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Con esto quiero decir, evalúa las palabras de las personas. Evalúa la experiencia que tú has pasado. Se debe evaluar, porque tanto del conocimiento humano como de las experiencias, sin la guía del Espíritu Santo, uno puede llegar a una conclusión incorrecta. Por eso la Biblia nos dice, el simple todo lo cree. En esta vida no es todo lo creer y creer, sino ser prudente. En otras palabras, el prudente observa sus pasos, examina, evalúa, y mejor es retener aquella enseñanza que es lo correcto, que tiene la verdad, y abstenerse
de aquellas enseñanzas que no tiene la verdad. Por último, Jesucristo fue ascendido al cielo. Él fue un gran maestro aquí en la tierra. Enseñó a sus discípulos, enseñó la verdad, confrontó la mentira de los políticos, confrontó la mentira de los fariseos, de los escribanos, de los religiosos. Fue ascendido al cielo. Pero descendió el Espíritu Santo, como dice San Juan capítulo 16, 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Esta es la posibilidad hoy en día. Para alcanzar la verdad, para entender la verdad, es posible porque el Espíritu Santo está presente en el mundo. Como dice, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber y lo que habrá de venir. Aférrate al Espíritu Santo, que es el Maestro verdadero. Dejarse llevar por el Espíritu Santo es una confianza completa, porque en Él no hay mentira, sino el Espíritu Santo transmite la verdad al ser humano. Entonces hay que reconocer que en este tiempo aún la verdad es revelada por medio del Espíritu Santo. Él es el Maestro Supremo en esta tierra, pero puede manifestarse el Espíritu Santo en diferentes maneras. Puede utilizar un maestro, pastor, o puede utilizar la vida misma para explicar la verdad. En conclusión, Cristo es la única verdad absoluta, fuera de la cual todo conocimiento y toda experiencia humana se vuelve incompletos y incapaces de dar vida. Adquiere la verdad porque en la verdad de Cristo está el contentamiento de toda la humanidad. La Biblia nos enseña entonces que el hombre en su naturaleza caída no posee la verdad en sí mismo. Por el contrario, está inclinado al error, a la mentira, al mal. Por eso, de allí surge la gran necesidad de reconocer que Cristo es la única verdad absoluta en este mundo. Fuera de Él, todo conocimiento, experiencia, no tiene sentido. No contenta. Una persona puede llegar a la verdad según su razonamiento, pero no va a estar contento con lo que ha llegado, porque no satisface, no contenta al ser humano. Cuando la humanidad rechaza a Cristo, se refugia en su propio consejo, a veces se extravia en relativismo, pero eso no tiene nada de sentido. Eso conduce al error, al fracaso, a la decepción, por último, confusión y hasta incluso puede llevar a la muerte espiritual. Por tanto, también la vida se convierte en este tiempo una escuela. ¿Pero cuándo? Cuando tomamos en cuenta, valoramos la vida. Pero hay muchos que desprecian la vida, no se contentan de la vida. Pero la Escritura no nos enseña esto, sino la Escritura nos dice que la vida es una bendición de Dios. Por tanto, tanto las experiencias, sean positivas, negativas, son instrumentos que nos transforman y nos enseñan la verdad. Además, finalmente, para culminar, Cristo es la única verdad absoluta y nos libra de todos los engaños, de las mentiras. Además, es la roca fundamental donde la Biblia nos exige que debemos obedecer a Él. La verdadera escuela en esta vida es reconocer a Jesucristo como el Maestro Divino, que Él nos enseña a través de su Espíritu Santo. A veces utiliza la vida real y Él mismo se revela en los corazones humanos. Aceptar a Cristo es tener la verdad en esta vida.